un saludo, buenas noches. Señor les bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté en sus corazones. De parte de acá de la Iglesia Sembradores de Vida Perú, con el pastor Carlos Betancur y mi persona, el pastor Yuri González, en esta continuación de este estudio bíblico que acostumbramos a tener en los días martes, acá en el ministerio, ¿no? Siempre topamos diferentes temas como tal que lo profundizamos lo más que el Señor nos permita, la iluminación de su Espíritu Santo nos acompañe, y en este momento pues estamos bastante avanzados con este estudio de lo que son las fiestas judías y la iglesia, la relación que tiene, cómo la iglesia las entiende, cómo la iglesia las percibe, cómo la iglesia aprende de ellas y con todo lo relacionado, porque hemos aprendido que todo el consejo de Dios es útil, todo el consejo de Dios es necesario, todo el consejo de Dios es importante. Entonces todo lo que aparece en la Escritura es necesario entenderlo, porque por algo está en la palabra de Dios. Y bien, ahorita vamos a mirar la fiesta de las trompetas. Este es el que nos toca el día de hoy en la continuación de este estudio. Así que antes de entrar en materia, vamos a orar, como siempre lo hacemos, pidiendo pues la presencia del Espíritu Santo, su iluminación, su guía y su dependencia, porque somos dependientes de Él para que Él haga en esta vasija de barro que estamos acá, para que la iglesia sea edificada, para que la fe del pueblo de Dios sea fortalecido y para que la devoción y la piedad que todos le tienen al Señor pues se fortalezca. Adelante, Pastor Carlos. Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más nos reunimos en torno a tu mesa, Señor, para venir a degustar los manjares de tu palabra, para hablar hoy de tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, si tú guíanos a toda verdad y a toda justicia, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejo, abre nuestros oídos y enséñanos a escuchar, abre nuestros ojos para ver a Cristo en esta palabra, porque toda la Biblia habla de Cristo, Señor. Te damos gracias por el honor y el privilegio de poder hablar de tu palabra, estudiarla, escudriñarla, profundizar en ella, Señor, y aprender cada día más. Te pido, Señor, que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, y que todo el que tenga acceso a este video de alguna forma pueda recibir esta enseñanza, que la atesore en su corazón, Señor, como un tesoro precioso, porque es tu santa y bendita palabra, que esa semilla implantada en los corazones germine y dé frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Es un gran bosque de bendición, de modo que pueda darle esta palabra, esta enseñanza a otras personas y tu iglesia pueda crecer, Señor, conforme a tu palabra. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, como hemos visto ya acá en la pizarra, en el orden cronológico que hemos tenido en esta pequeña ilustración, en este pequeño mapa, ya vimos las 4 primeras fiestas de las 7 anunciadas en la palabra del Señor, que son fiestas de primavera. ¿Por qué? Porque se dan en esa etapa del tiempo, ¿ok? Porque recordemos que todas son en relación a la agricultura, al campo, ya que esa es la relación que tiene, ya que Dios se aprovecha del plano natural para señalarnos, para mostrarnos, para explicarnos las verdades del mundo espiritual. Entonces ya pasamos por la fiesta de la Pascua, ya vimos la fiesta de los panes sin levadura, ya vimos la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. ¿Okay? Que cada una de estas tiene que ver con la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo prometido por Jesús. Entonces vemos la relación directa que tienen. ¿Por qué? Porque cada una de estas fiestas tienen 3 propósitos, que es el propósito histórico, el propósito profético, ¿ok? En la que podemos ver, hemos visto en cada una de estas etapas, pues, cómo Dios le da una referencia, le da una enseñanza, le da una conmemoración, le da un recuerdo natural al pueblo de Israel, y a su vez, cómo en el ámbito profético todo esto apunta y señala a Cristo. Las primeras 4 fiestas que ya acabamos de ver, algo muy importante que vimos acá, es que tuvo su cumplimiento en la primera venida. Es decir, nos dimos cuenta en cada uno de estos estudios bíblicos que cada una de estas fiestas ya tuvo su cumplimiento. Es decir, su objetivo principal, que es el profético, que es el señalar a Cristo, que es señalar un evento puntual que se tenía que cumplir para el plan de redención y de salvación, se llevó ya a cabo. ¿Ok?
¿ok? Aquí lo vemos establecido. Más bien ahorita estamos aún en el periodo de la iglesia, ¿ya? Porque la fiesta de Pentecostés es la conexión o el eslabón que une con las fiestas de otoño que vamos a empezar a ver hoy, ¿ok? Con la segunda parte, que tiene que ver con las trompetas, la fiesta de las trompetas. Muy importante, así que leemos Levítico 23, del 23 al 25. Amén. Yo leo la versión Reina Valera 1960, y el pastor Gilby lee varias versiones, la NTV, y otra que tenga allí específicamente, pero lo manejamos de esa forma. Leemos Levítico 23, versículos 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta versión dice así, la NTV: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Si rememoramos un poco los demás versículos anteriores que están en Levítico 23, porque prácticamente el capítulo completo es detallado, es específico, donde Dios da instrucciones sobre qué hacer en cada fiesta, como ya lo hemos venido mirando, ya que este es el texto base de este estudio. Nos vamos a dar cuenta de una particularidad, que en el caso de la fiesta de las trompetas no tiene un propósito establecido, definido, cuál es la razón y el objetivo de celebrar esta fiesta. Si usted lee, por eso le dije, si usted lee los versículos anteriores, usted va a darse cuenta que el Señor le dice por qué van a celebrar la fiesta de la Pascua, por qué van a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Pero cuando usted lo compara con lo que le acabamos de leer acá, en estos dos versículos, tres versículos, 23, 24 y 25, prácticamente no se le dice al pueblo de Israel cuál era el motivo y cuál era la razón de celebrar esta fiesta. Es algo curioso, un poco enigmático si se quiere ver desde ese punto de vista, sobre la razón de estas fiestas, que lo único que se resalta en estas fiestas es que el primer día del mes señalado, es decir, apenas entrando en el otoño, se debía de guardar un día absoluto de descanso, se debía de conmemorar que era una asamblea santa, y dice de manera específica, directa, que se debía de conmemorar con toques fuertes de trompeta. Es la única observación directa que hay de instrucción. Pero ¿y qué vamos a hacer luego? Simplemente los judíos guardaban el sábado y ya. O sea, lo que quiero que vean es que prácticamente no hay una actividad a realizar específica, como por ejemplo en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las primicias. Es muy curioso esta fiesta. Pero eso no quiere decir que no tengamos entonces nada que decir, ¿no? Hay algo que se puede decir, algo que se puede rescatar con la iluminación del Señor. Y quiero resaltar varios rasgos característicos antes de que entremos con los demás pasajes bíblicos. Y entre eso es que en hebreo, o para el judío, se dice Yom Teruah. Así es como ellos le dicen, así es como ellos lo conocen, ¿ok? La fiesta de Yom Teruah, que viene siendo la fiesta de las trompetas. Comienza otro dato interesante con esta fiesta, es que marca el inicio del año nuevo judío. Ya usted se habrá dado cuenta que los chinos, según su calendario chino, ellos tienen también el comienzo de su año y lo celebran con bombos y platillos. En la cultura occidental, pues también tiene su fecha de finalización y de inicio de año nuevo. Y los judíos, con su calendario lunar, también tienen su final, que lo vimos al principio también un poco, y su inicio de año nuevo. Entonces, para ellos, esta fiesta, porque recordemos entonces que se ajusta dependiendo de las lunas que ellos sacan sus cuentas, se ajusta en momentos de
del calendario y se pauta como el ciclo final y comienza un año nuevo judío. Esto es un dato interesante sobre esta fiesta. Las tres fiestas del Señor, estas tres fiestas, las fiestas de otoño, ocurren en el séptimo mes, en el mes de Tishri, según el calendario hebreo lunar. Ese es el mes de Tishri. Y Tishri es un mes sabático. Me explico. Lo que el séptimo día es para la semana, para el calendario hebreo, lo es este mes para el resto de meses. Es decir, para nosotros esto vendría siendo julio, si tomamos en cuenta la enumeración de los meses, según el calendario gregoriano, viene siendo el mes de julio, pero recordemos que el calendario hebreo es un poco distinto porque no cuenta en el mismo tiempo del calendario gregoriano. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que entonces, como cae en mes 7, por decirlo de alguna forma, según el calendario también hebreo, que también tiene 12, ¿okay? Es un mes sabático. Entonces, por esa razón, se comienzan los primeros días de ese mes, aunque no caiga sábado, como que si fuese sábado. Esa es la razón del por qué ahí lo vemos, que el Señor dice que los primeros días del mes que caiga en otoño deberían de guardar los 2 días. Lo acabo de decir, Tishri es un mes sabático, porque el séptimo día es para la semana, el séptimo mes es para el año. Por eso el primer día se celebra como un sábado, es decir, toma en cuenta como un sábado. Lo acabo de explicar. Al igual que la fiesta de primavera, la fiesta de otoño tiene un significado natural, profético y espiritual, que lo acabamos de mirar. Esto es un dato importante, que vimos que las primeras fiestas tienen su cumplimiento en la primera venida y las fiestas de otoño se van a cumplir en la segunda venida de Cristo. Es decir, que estas tres últimas fiestas que vamos a mirar, estamos esperando su cumplimiento en base al señalamiento que tienen en la Biblia. Es decir, estas ya se cumplieron, ahora falta que se cumplan estas. ¿Ok? Y las fiestas de las trompetas, que es la que estamos mirando, o las de Yom Teruah, como se dice en hebreo, introducen las tres fiestas de otoño que hacen alusión entonces a los tiempos del fin y simbolizan el comienzo del reino de Dios. Eso lo vamos a ver muy interesante y curiosamente venimos precisamente de un estudio bíblico anterior que tiene que ver con la escatología bíblica, con los eventos futuros, con todo lo relacionado a cosas que se van a cumplir de Apocalipsis, de Daniel y todo lo que ya vimos, que lo invito a que, si le llama la atención, que si quiere conocer un poco más, tener un poco mayor de claridad sobre este aspecto, pues vaya a nuestro canal de YouTube y revise ese estudio bíblico de escatología bíblica. Bien. Entonces, ahora sí vamos a Mateo 24:36. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, esto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que estas últimas fiestas están relacionadas con los eventos futuros, que tienen que ver precisamente con la segunda venida del Señor y toda aquella cosa, es importante resaltar que con esta fiesta no se pretende adivinar, por decirlo de alguna forma, cuándo va a ser el momento que Él va a venir. Por eso se resalta esto, porque la intención de esta fiesta no es entonces que usted la use como un augurio, como la última revelación del quinto cielo para decir cuándo va a venir Jesucristo. No hay forma alguna de saber la fecha exacta. Eso es algo que está bajo la potestad del Padre. ¿Ok? Dentro de la Trinidad, cada una de las personas que en ella están presentes tienen roles, y dentro de esos roles, pues cada uno tiene exclusividades. Y dentro de la exclusividad que tiene el Padre, es de solamente está en su potestad saber y determinar cuándo va a ocurrir la segunda venida del Hijo. ¿Ok? Eso es muy importante resaltarlo por lo que acabo de decir, porque esto tiene relación directa entonces con la segunda venida. Pero por eso quise dejar este verso claro, y que esta es la posición de mi persona, esta es la posición de este ministerio. Nosotros no pretendemos por ningún medio adivinar o insinuar cuándo va a ser la fecha de la segunda venida de Jesucristo. No voy a caer en ese terreno. No me parece nada sano, me parece que es una postura
que he notado con mucha insistencia a lo largo del tiempo, que no le veo sentido porque no hay forma alguna de saberlo, ¿ok? Pero también porque yo digo esto, porque hay una gran realidad. En cada una de estas fiestas que ya hemos visto, nos hemos dado cuenta que ha tenido su cumplimiento en el tiempo exacto señalado por la Escritura. Es decir, Jesucristo resucitó según el tiempo señalado de la fiesta de la Pascua, fue sepultado según el tiempo señalado por la fiesta de los panes, resucitó según el tiempo señalado de las primicias, el Espíritu Santo vino según el tiempo exactamente señalado. Entonces cualquiera puede decir, tomando esta lógica, entonces los magos son 4, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo va a ocurrir entonces en algún año en el que caiga la fiesta de las trompetas. ¿Es posible? No es posible. No lo sé. O sea, no quiero entrar en esa especulación de decir que entonces que el rapto de la iglesia va a ocurrir entonces en el tiempo señalado según el calendario hebreo de alguna fiesta de las trompetas. Es posible, como no es posible que sea exactamente ese día, puede que sea unos días antes, unos días después, no lo sé. Por eso quiero dejar este punto con bastante énfasis, bastante claro, para que entonces entendamos que, como yo lo he dicho, las fiestas son señales, es decir, nos apunta una verdad espiritual, en este caso profética, anunciada. Siempre quiero enfatizar esto para que las palabras mías no se vayan a descontextualizar, ni entonces esto se vaya a malinterpretar por otro lado que no debe, de una manera no nada sana. Entonces, antes de continuar a Isaías, que aquí no lo... Isaías 58.1 no lo noté acá. A ver, búsqueme por favor Isaías 58.1, a ver. Clama a voz en cuello, ¿eso? ¿Sí va antes de esto? Sí, no sé por qué no lo noté, pero bueno, no importa. Vamos a colocarlo por acá. Pero vamos a seguir el orden correcto para... La 23, 13. No importa, ponemos aquí. 9. Sí, yo sabía que no estaba fallando un verso. Isaías 50, ¿qué? 8.1. 58. Sabía que me estaba fallando un verso, un texto. Vamos a leer ese y leemos Isaías 27.3. Sí. Isaías 58.1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque vamos a mirar un poco, vamos a profundizar un poco en el pensamiento judío del Antiguo Testamento y de la tradición judía en cuanto a la enseñanza y al entendimiento de varias cositas muy interesantes acá. Que las creencias de los judíos con respecto a esta fiesta es que es un día de juicio, ¿ok? Es un llamado al arrepentimiento y un tiempo de convocación a la nación. Es decir, ¿puedes por favor leer otra vez Isaías 58.1, pastor? Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, rebelión y pecado. ¿Qué vemos nosotros acá? Que los judíos entendían entonces que Isaías asoció el sonido del chofar con una amonestación contra el pecado y contra la maldad. Es decir, ellos entendían que cuando Isaías decía entonces, alza tu voz como trompeta, esto es una alusión, una alegoría al famoso chofar judío, que algunas iglesias evangélicas lo toman como parte del culto cristiano, algo que es innecesario, pero bueno, lo tienen, pues con esta vez amor exacerbado y exagerado hacia el pueblo judío, que mezcla una cosa con la otra. Pero aquí vemos entonces que para el profeta Isaías el alzar la voz como trompeta, es decir, que era la trompeta para el pueblo de Israel en la época, un chofar, es decir, ese cuerno trabajado de animal que le abrían por dentro para que sonara con fuerza cuando lo soplaran y parece una trompeta, pues ellos entendieron entonces esto, y por eso para los judíos de la época el tocar las trompetas, como lo dice Levítico, que había que dar varios toques de trompeta, era un llamado al arrepentimiento, era un llamado a tener una conciencia de pecado y a reunirse entonces
de manera solemne, pero para traer entonces a la nación al arrepentimiento, a la reflexión, a tener en consideración el pecado que se estaba cometiendo. Esto es muy interesante tomarlo. Vamos ahora sí a Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Fíjense cómo Dios aquí a través del profeta Isaías anuncia una profecía, porque recuerde que el pueblo de Israel había sido esparcido por causa del pecado. Esa fue la consecuencia que el pueblo de Israel sufrió en ese momento. Y luego Dios también da una profecía de restauración, de reunificación como nación, de sociedad del pueblo. Entonces es interesante mirar aquí que la reunificación del pueblo judío y su retorno final a Dios será anunciado por un toque prolongado del chofar, que leímos en Levítico 23 en esta fiesta, que Dios mandaba a tocar varias veces el chofar. ¿Qué quiere decir eso? Toque prolongado. Y aquí dice gran trompeta. Con gran trompeta. Entonces volvemos al punto. ¿Qué es la trompeta? ¿Qué es el toque fuerte en la época en la que se fue escrito esto? El chofar. Entonces la reunificación del pueblo de Israel se va a dar bajo el gran toque de trompeta de chofar. Entonces, esto es muy interesante porque precisamente Pablo dijo que a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, el pueblo de Dios, la iglesia, los redimidos del Señor van a ser tomados y se van a reunir todos para estar con Dios. Algo similar a lo que dice el versículo. ¿Por qué? Porque exactamente la relación es que entonces aquí vemos, que ya yo lo he dicho, que Dios usa el plano natural para usar alegorías, para ejemplificarnos, para enseñarnos las verdades espirituales. Por eso que el plano natural es un símbolo y una señalización que muestra la verdad que está detrás, la verdad que es superior, la verdad que es eterna. Por eso muchas de las cosas que se practicaban anteriormente ya dejan de tener vigencia cuando entra el nuevo o la segunda parte del pacto de Dios con la humanidad, porque en esta segunda parte del pacto, que viene siendo lo que se conoce como Nuevo Testamento, es el cumplimiento de lo que anteriormente, lo que ya estaba establecido, señalaba en algunos casos, ¿no? Como es este caso. Entonces es muy interesante porque estas cosas nos ayudan a entender un poco el cómo debemos de percibir, el cómo la iglesia entiende la fiesta de las trompetas, tomando en cuenta que prácticamente es muy poca la información dada en ese punto. Entonces, aquí voy a citar a un rabino, el rabino Ismael del segundo siglo, es decir, ya no está vivo. Él decía en relación a esta fiesta que en esta fiesta el hombre es juzgado y el veredicto es sellado en Yom Kippur. En Yom Kippur es la fiesta del perdón, que también se le dice el día de la expiación, que vamos a ver luego, porque si ya nos dimos cuenta, es que las primeras 4 fiestas están todas entrelazadas. Una te lleva a la otra, una te complementa a la otra, una te termina de explicar la otra y todas te llevan una a la otra. Entonces, de la misma forma, las últimas 3 fiestas lo hacen de la misma manera. Rabino Ismael les decía también, haciendo comentarios sobre este aspecto, ¿no? Que él decía que en el Talmud los judíos y sobre la Torá decía que en el año nuevo todas las criaturas pasan delante del Señor como ovejas, tal como es declarado. Él es el quien moldea el corazón de todos ellos y considera todas sus acciones. Por eso que esta fiesta es un llamado a la reflexión, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la introspección. Otro dato interesante que los judíos entendían y practicaban bajo esta fiesta es que el primer día de Tisri, es decir, el mes que cae, se tocaba una vez más la trompeta. Este toque consistía de 3 series distintas de 30 trompetazos cada uno. Es decir, si son 3 series de 30,
serían 3 por 3, 9, 90 trompetazos que se tocaban, es decir, se usaba el chofar, 90 veces se tocaba el chofar, o sea, hay que tener pulmón, no sé si era una misma persona la que lo hacía o se turnaba, pero las trompetas modernas que usted y yo conocemos tienen una técnica pulmonar física para tocarse. Imagínense esa trompeta rudimentaria, porque es un cuerno de un animal, me imagino que también tenía que tener buen pulmón para tocar. Al final se escuchaba un último toque, un sonido prolongado de la trompeta, es decir, al final de los 90 trompetazos, que se llamaba el Tequijá Gedolah, que significa el gran toque. Repito esta parte porque es una palabra en hebreo, una frase. Se tocaba un último, vamos a decirlo así, el trompetazo número 91, que es como para cerrar los 90 trompetazos, se tocaba el gran toque, así se le decía, pero en hebreo es el Tequijá Gedolah, es decir, con ese cerrado. Era un toque largo y prolongado que finalizaba el toque de trompeta. Estos son datos interesantes de la cultura, de la comprensión judía sobre esto para nosotros lograr entender un poco más todas estas cosas. Este último trompetazo prolongado le recordaba a los judíos el sonido como de bocina que iba aumentando en extremo cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí para hablarles a Moisés. Fíjense lo interesante, cómo ellos lo asociaban. Repito, este último toque trompetazo, el gran toque, iba a un aumento extremo y eso les permitía recordar cuando el Señor bajó al monte Sinaí a reunirse con Moisés. Fíjense lo interesante de esto. Esa es la asociación y el entendimiento y la práctica del pensamiento judío con relación a esto. Allí habla de bocinas también. La fiesta de la trompeta también, según la cultura judía, se asocia a santa convocación al final de la trompeta tocada durante el evento. Día de salvación y reunión del novio y su novia, entre otras cosas en común. Es decir, también lo asociaban al momento de un acto tan solemne y tan importante como es el matrimonio. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre precisamente? ¿Qué es lo que la iglesia cristiana siempre ha enseñado con relación al rapto de la iglesia? Que es el momento en donde la novia se reúne con el novio para consumar el matrimonio de forma alegórica e ir a lo que se conoce como las bodas del Cordero, las fiestas del Cordero. Fíjense entonces la similitud, fíjense la alegoría del pensamiento que tenía culturalmente el judío para con esto, y fíjense cómo entonces lo podemos mirar en la escritura, también un evento importante y cómo se relacionan una cosa con la otra. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, debido a que el arrebatamiento y la fiesta de la trompeta comparten las mismas características, por lo que estamos mirando, y el hecho del patrón de cumplimiento profético de las fiestas anteriores en su respectiva fecha, muchos consideran, ya lo expliqué ahorita, pero hago acá otra vez la acotación, que el arrebatamiento entonces va a ocurrir cercano, durante o después de la fiesta de las trompetas según el calendario hebreo lunar. Esa es la percepción que inclusive muchos judíos mesiánicos lo ven así, lo creen literal de esa forma. Pero aquí vuelvo a resaltar, el día y la hora, nadie lo sabe. Podemos tener aproximaciones, podemos tener sospechas infundadas, podemos tener un criterio por lo que vemos en la palabra, pero nadie, absolutamente nadie, puede concluir el día y la hora. Nadie va a poder. Entonces, 1 Corintios, ¿no está aquí? Sí. Sí, claro que sí. 1 Corintios 15, 51 y 52. Leemos. 1 Corintios 15, 51 y 52. Leemos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese que dice a la final trompeta, es decir, el gran toque final. Lo que vieron con nosotros, si usted no lo ha visto, vaya y lea el estudio bíblico de la escatología bíblica. Comenzamos precisamente tratando de entender una pregunta que todos han hecho, si la iglesia pasa o no pasa por el tema de la gran tribulación, y vimos que precisamente Pablo aquí hace alusión a la final trompeta, y las únicas trompetas bíblicamente establecidas en la escritura son las que aparecen en Apocalipsis, que son las que están de número del 7 al 14 dentro de los 21 sellos.
Entonces, a la final de la última trompeta, del último trompetazo, entonces dice que el gran toque de trompeta y la fiesta de la trompeta concluye y termina con un gran trompetazo. Amén. Entonces vean la similitud y la relación que hay de manera perfecta, cómo la armonía teológica está perfectamente establecida en todas sus relaciones y que por eso la fiesta de las trompetas se relaciona con los eventos futuros sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, como usted lo quiera mirar. ¿Por qué? Porque apuntan, señalan esos sucesos de manera perfecta. Es decir, las primeras fiestas nos hablan del Cordero de Dios y la segunda parte de la fiesta de otoño, nos hablan del león de la tribu de Judá. Aquí el Cordero no abrió su boca, según Isaías 53, y aquí el león de la tribu de Judá matará con la espada que sale de su boca cuando venga. Fíjense la diferencia. Así es. Eso lo vemos acá. Bien. Primera de Tesalonicenses 4. Sí, ya vamos a mirar allí. Vamos a ver si hay otras votaciones acá. Ok, la celebración comienza al anochecer de la víspera con el sonido del chofar. Ahí comienza un cuerno mayormente de carnero que llama a los judíos a la meditación, al autoexamen y al arrepentimiento. Es el primer día de los días de oración, penitencia y humillación que terminan con el Yom Kippur, que es la fiesta que viene luego, que luego lo vamos a mirar, que es el día de la expiación. Es el siguiente tuyo. Ajá. Podemos decir entonces que el toque de trompeta es un llamado a los muertos a levantarse y vivir de nuevo, a despertar del pecado para recibir su recompensa. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero, como lo dijo Pablo. Amén. Ok, ahora sí vamos con Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense entonces que también acá Pablo nos deja pues algo muy interesante, la relación armoniosa teológica que dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, hablando alegóricamente que el llamado de Dios, la orden, la autoridad que va a salir de su boca es como el trompetazo. Es decir, que así como todo el pueblo de Israel lo escuchó, lo reconoció y entendió, su pueblo, la iglesia, lo va a escuchar, lo va a entender y lo va a reconocer y van a salir a reunirse con él. ¿Okay? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero, caramba. Es decir, los hermanos que nos precedieron antes nos van a pasar por un lado, como quien dice. Esa es su gloria, esa es su honra. Es una honra para ellos. ¿Sí? Es una honra, es un privilegio, y si más nos vamos a la historia, saber que hubo hermanos en la fe que fueron torturados, que fueron perseguidos, que fueron asesinados, realmente por guardar el testimonio de Cristo. No les importó perder la vida, no les importó sufrir, no les importó nada. Entonces, de verdad es un reconocimiento hermoso saber que esos hermanos que nos han precedido por más de 2000 años de cristianismo y contando lo que faltan, que no creo que falte mucho tampoco, van a estar allí esperándonos reunidos con nuestro Señor. Amén. Con voz de trompeta. ¿Por qué? Porque su voz es como una trompeta que va a ser sonada y va a ser escuchada por todos y cada uno de nosotros, los que hemos sido redimidos por su sangre, los que hemos guardado el testimonio y hemos sido fieles hasta el final. Amén. Un capítulo más adelante, Tesalonicenses 5, del 1 al 6. 1 al 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendré necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hasta el 6.
Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjense que es interesante que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano. Es decir, la iglesia de Tesalónica tenía un buen discernimiento de los tiempos y de los momentos y de las ocasiones que estaban atravesando. Si tomamos nosotros en cuenta hoy día, 2021, que la fiesta tienen dentro de su composición, toman en cuenta el tiempo que Dios ha establecido para el hombre, ¿okay? Porque cada una de estas fiestas todos los años se celebran y ya entendemos el señalamiento profético en su tiempo, entonces podemos regirnos y no podemos estar desvelados. O sea, tenemos un entendimiento que nos brinda la palabra de Dios de que el tiempo de su venida está cerca, porque de 7 van 4 y de las 4 a las 5 el tiempo es corto. Se han visto entre las 4 y las 5 han sucedido varias cosas, están anunciadas otras cosas que lo que ya hemos visto en el estudio, repito, de escatología, nos hemos dado cuenta del cumplimiento de muchas de ellas y que podemos entonces decir que el cumplimiento profético que señala la fiesta de la trompeta está pronto a cumplirse completamente. Por eso que son señales que nos permiten no estar desapercibidos, no tener falta de entendimiento sobre este tema, como le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que Pablo está tan seguro, está tan confiado del discernimiento de los tiempos de la iglesia de Tesalónica que dice acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, o sea, no tengo que atenderlos en esto, ni tengo que explicarle nada porque ustedes están claritos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica a nivel espiritual. Entonces, de la misma forma, tener este entendimiento y esta comprensión le da a la iglesia el discernimiento para entender los tiempos que estamos atravesando y que nos falta mucho para que se cumpla el señalamiento profético de la fiesta de la trompeta. Y concluimos con Mateo 25:13. Sí, quiero significar que en este capítulo 5, versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor se vendrá como ladrón en la noche. Es decir, en concordancia con lo que está comentando, que el día de ahora nadie lo sabe, viene como ladrón en la noche, nadie lo va a esperar. ¿Quién espera un ladrón en la noche? O sea, cuando pasa, oye, robaron en la casa, entraron, nadie lo espera, algo así va a pasar. ¿Bien? Pero lo interesante de la pastor es que dice luego: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ahí mismo en Tesalonicenses 5 dice Pablo: mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, los que estamos en la luz de Cristo, los que somos hijos de luz, como dice el apóstol Juan también en su epístola, nos brinda este discernimiento y este entendimiento para velar y estar consciente del tiempo profético que estamos atravesando. Eso es lo que Pablo quiere decir con que no estamos en tinieblas. Es decir, no tenemos un entendimiento entenebrecido, no tenemos una comprensión oscura, sino tenemos claridad y entendimiento de los sucesos, y bajo ese entendimiento podemos comportarnos, podemos vivir mejor. Y quería significar eso mismo, de que de alguna forma realmente, claro, respetamos a aquel que quiere realmente tratar de buscar la fecha exacta. Es infructuoso, es innecesario. Aquí lo que significa lo que está diciendo el pastor, nosotros como estamos en luz, es esperar cada día como si fuera ese día la venida del Señor. Ese es nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana debe ser intachable e íntegra delante de Dios, por si viene hoy, nos vayamos con Él. O sea, tenemos que estar cuidando no por la fecha que va a venir, sino que si viene hoy, estemos nosotros a cuenta con Dios en todos nuestros aspectos, que seamos íntegros delante de Dios. ¿Para qué? Para que si ese día viene o tenemos que partir, nos vayamos con Dios sin ningún problema, que nos vayamos por el Señor. Eso es lo importante de todo esto, hermano. No que estemos buscando una fecha, sino que estemos preparados para el día en que el Señor disponga a ejecutar esta actividad tan importante como es el arrebatamiento de su iglesia. Sí, con respecto entonces a la relación que tiene el cumplimiento de cada una de estas fechas en el ámbito profético, lo que podemos decir es que así como Dios estipuló en su palabra que la fiesta de la trompeta esté marcada dentro del calendario hebreo lunar, de la misma forma el Padre tiene ya una fecha, tiene ya un tiempo establecido para que se cumpla lo que el señalamiento profético de esta fiesta ya dice. Eso es lo que tenemos. ¿Okay? ¿Y en qué debemos de ocuparnos nosotros entonces? En atender el señalamiento que nos dice
de que es un llamado a la reflexión, que es un llamado al arrepentimiento, que es un llamado a santa convocación, es decir, a tomar en serio las cosas del Señor, a prestar oído a ese llamamiento que nos hace el Espíritu Santo y que muchas veces nos hacemos los locos cuando nos llama la atención, cuando nos alumbra en cosas que tenemos que cambiar, porque de eso se trata esta fiesta. O sea, ese es el mensaje, esa es la enseñanza, esa es la verdad que está detrás de esta fiesta y que la iglesia rescata, que la iglesia debe de asumir. Amén. Y un punto adicional que quiero significar también, que parte de esto es que nosotros debemos predicar el Evangelio más todavía, porque dice que el día que se complete el número de gentiles, la salvación volverá a los judíos. Es decir, todavía hay una cantidad de personas que deben arrepentirse y convertirse, porque debe completarse ese número de almas en el cielo. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a predicarle más rápido a más gente para que entonces se complete más rápido eso y queremos que más rápido venga el Señor. O sea, hagámoslo de nuestra parte que nos corresponde, como dice el pastor. O sea, estemos haciendo la obra, estemos viviendo una vida santa, pero también estemos predicando el Evangelio para que más almas se salven y se vaya completando cada día más el número de gentiles. Tal cual. Es decir, si usted quiere escuchar el trompetazo de este trompetazo que estamos hablando, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Atiende usted lo que usted tiene que hacer y atienda también la responsabilidad para con el converso también. Así es. Que es lo más importante. Es decir, atendamos a la trompeta que tiene 66 libros. Esa trompeta, cada vez que usted la abre, te está soltando un trompetazo en la oreja, te está soltando un trompetazo en el corazón, te está soltando un trompetazo en la mente, te está diciendo, cambia, arrepiéntete, confiesa, busca al Señor. Eso es el trompetazo que estamos escuchando. ¿Estamos atendiendo esos 66 trompetazos o nos estamos haciendo los sordos con ese trompetazo? Eso realmente es lo que importa. Creo que eso es muy significativo, esta enseñanza del Yom Kippur, que hoy día sigue sonando, que todo el mundo está esperando ese trompetazo cuando el Señor venga. ¿Y qué de estos 66 trompetazos? Fíjate, curiosamente yo dije que los judíos tocan 3 series de 30, 90. Lo dije, y terminan con un trompetazo prolongado. Pero aquí el Señor nos dejó 66 trompetazos. Interesante. Y bueno, Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo vuelvo a confirmar, pues. Tal cual, tal cual. Bueno, hemos terminado con la fiesta de las trompetas, o el Yom Teruah, como también se le dice en hebreo, como lo conocen los judíos mesiánicos, el Yom Teruah, pero igual que los judíos ortodoxos también lo ven, solo que no tienen, porque están velados, están cegados con referente a Cristo, pero sí también le dicen. Entonces, si bien es cierto, bueno, como yo lo dije al principio, no teníamos mucha información como tal, muy curioso esto de parte del Señor, pero sí logramos obtener la enseñanza, la verdad bíblica, la verdad espiritual establecida, el señalamiento profético claro, para que nosotros podamos entender entonces como iglesia qué debemos de nosotros de rescatar, de tomar, de asumir de la fiesta de las trompetas. Amén, amén, poderoso. Bueno, si ya no hay más nada que decir, que agregar, entonces oremos. No, oremos todos porque realmente ha sido muy interesante, porque realmente cada vez el Señor nos va mostrando más, nos va iluminando el entendimiento para recibir cada día más, digamos, esta preciosa, estas perlas tan hermosas que el Señor nos está regalando con este estudio y con lo que siempre hacemos, pues Padre. De verdad que vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar para despedir el servicio. Padre, gracias, sí, Señor, muy agradecido, Señor, que estamos contigo, Padre bueno, maravilloso. Porque nos permite, Señor, el privilegio de poder escudriñar tus santas palabras, tu santa escritura, sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad de tu justicia. Gracias, Jesús de Nazaret, Jesucristo, Señor, Redentor de nuestras almas, porque tú fuiste el que lograste que nosotros, Señor, a través de tu sangre, a través de tu sacrificio, de la cruz, estuviéramos frente a nuestro Padre, estuviéramos aquí hablando de tu palabra, Señor. En nuestro corazón te hemos recibido como nuestro Salvador y te damos gracias. Cada fiesta es significativa, Señor, para nosotros, porque debemos cada día plegarnos a tu palabra y entenderla. En la medida que la recibamos, la entendamos y se revele en nuestro corazón, se ilumine nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra. Lo recibimos de mayor manera, de mejor forma y podemos disfrutarla. Qué bueno es cuando uno ya conoce esta verdad que nos hace libres. Te pido, Señor, que cada vez que esté escuchando esta palabra, que esté viendo este video, pueda recibirlo y en la medida que se fue clarificado su entendimiento, también le pueda dar la información a otros, enseñarle a otros y vivir la vida como creyente y mucho más, Señor. Predicar tu palabra para que se complete el número de gente
gentiles, porque deseamos escuchar esa trompeta del llamado del Señor. Gracias, Señor, por este privilegio y honor de hablar tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Recuerda revisar nuestro canal. Chao. Bendiciones.